Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí continúo realizando algunas otras pruebas aprovechando las propiedades de la BAC EMF. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer entrar en resonancia la bobina que se está pulsando. En este caso vamos a usar esta bobina que es el primario de un transformador de microondas. Y en paralelo vamos a conectar un condensador que es un valor específico para esta bobina. Bueno, yo lo he hallado a base de prueba y error, no he realizado ningún tipo de cálculo. ¿Ya? Entonces, afinando el circuito a una determinada frecuencia, a un determinado ciclo de trabajo, con una determinada bobina y un determinado condensador, podemos obtener que este circuito entre en resonancia. Podemos amplificar la BAC EMF y podemos tener un efecto de que esta BAC retorne hacia la fuente, y eso vamos a verlo reflejado como un aumento en el indicador de voltaje en la fuente. Vamos a alimentar este circuito con 12 voltios y vamos a ver cómo al momento de conectar este condensador, inicialmente lo vamos a tener abierto este circuito LC. Vamos a cerrar este interruptor de acá, conectar el condensador y vamos a notar cómo el voltaje, el indicador de voltaje en la fuente se va a más del doble. Vamos a pasar a la experimentación. Aquí tenemos la bobina, que como indiqué es el primario de un transformador de microondas, un capacitor. Bueno, en estas salidas también vamos a colocar este bombillo LED de 220 voltios, 5 watts. Aquí tenemos el MOSFET que vamos a usar. Esta es la señal que viene del generador de funciones, que ya está en los 440 Hz. Vamos a proceder a encender la fuente. 12,3 voltios. Y ahora conectemos bueno, la bobina. Bueno, ahí oscilando la bobina tenemos un consumo de 0,4 amperios. Conectando, bueno, para ver si es que hay una buena BAC o no, vamos a conectar este bombillo LED. Ahí está. Ahí tenemos el bombillo luciendo bastante bien, ¿no? Y hay un ligero descenso en el consumo. Bueno, ahora tengo solo conectado hasta este punto un solo extremo del capacitor. Voy a proceder a conectar el otro para formar el circuito LC, ¿no? Vamos a hacer que la bobina entre en resonancia. Fijémonos en estos dos valores, tanto en el voltaje como en el amperaje que está consumiendo el circuito. Voy a cerrar el circuito. ...25 voltios... y el consumo aumenta ligeramente, ¿no? Es decir, que yo al cerrar eso tengo un retorno de la BAC EMF hacia la fuente. O sea que hay un excedente acá en el circuito y se va hacia la fuente, ¿no?
Vamos a variar un poquito la frecuencia, vamos a disminuir a 400 Hz y vamos a ver qué es lo que sucede. Conecto el condensador, 28 voltios, y el consumo también se eleva un poco más. Vamos a hacer eso por breves instantes para no dañar la fuente. Lo que voy a hacer a continuación es mantener esta carga constante a la bobina y luego proceder a conectar el capacitor. Conecto, ahí está. Está conectado el bombillo. Vamos a poner la frecuencia 440 Hz. Ahora voy a conectar el capacitor para ver qué efecto tenemos. Nuevamente fijémonos en estos dos valores, voltaje y corriente. A ver, voltaje 12,32 y corriente 454. Conecto el condensador. Voltaje sube a 12,68 y la corriente pasa a 420. Suelto el condensador y esos valores, bueno, el voltaje disminuye y la corriente aumenta, ¿no? Conecto el condensador, la corriente disminuye y la tensión se eleva. Eso quiere decir que a pesar de que tengo conectado aquí una carga que está descargando o aprovechando los pulsos de alto voltaje que se genera al colapsar la bobina, aún tengo un excedente que retorna hacia la fuente. Bueno, voy a dejar esto hasta aquí. Vamos a ver qué más podemos hacer con esto. Bueno, seguiré experimentando.